En este video, recordaremos a 10 artistas mexicanos que, a pesar de su talento y legado, perdieron la vida a causa del SIDA, dejando una huella imborrable en la cultura y el arte del país. Su lucha y contribuciones son un recordatorio de la importancia de la visibilidad y la memoria en la comunidad. Cada uno de ellos enfrentó desafíos únicos, pero su impacto sigue vivo en la historia. Sin más preámbulos, comenzamos con el puesto número 1, Frank Moro. La historia de Frank Moro es un verdadero drama que muchos no vieron venir. Este galán venezolano que brilló en las telenovelas mexicanas de los 70 y 80 tenía todo: fama, éxito y un carisma que lo hacía irresistible ante las cámaras. Protagonizó producciones como María Isabel y Amalia Batista, convirtiéndose en el deseo de toda una generación. Pero detrás de esa imagen perfecta, había un secreto oscuro y aterrador. A finales de los 80, su vida dio un giro inesperado. Frank contrajo VIH en una época donde tener ese diagnóstico era sinónimo de condena social. Su salud se deterioró rápidamente, con constantes infecciones y una pérdida de peso alarmante. Mientras tanto, la industria del entretenimiento lo ignoraba. De repente, aquel galán que todos amaban se volvió invisible. La televisión, que antes lo aclamaba, decidió callar su sufrimiento, dejando a Frank en una soledad desgarradora. La noticia de su muerte, el 2 de diciembre de 1993 a los 40 años, fue un golpe para muchos, pero pocos sabían la verdad. Oficialmente, su deceso fue atribuido a otras causas, mientras el SIDA lo consumía en silencio. La reacción del público fue variada. Algunos se sorprendieron al enterarse de su lucha, pero muchos otros, lamentablemente, no entendieron el verdadero alcance de su sufrimiento. Después de su partida, la memoria de Frank Moro se desvaneció rápidamente en un mundo que no estaba listo para aceptar la realidad del VIH. Su historia es un recordatorio de cómo la fama puede ser una prisión y de cómo el estigma puede borrar a quienes una vez fueron celebrados. La vida de Frank nos muestra que, detrás de las luces brillantes, a veces hay sombras que nadie quiere ver. Su legado, aunque olvidado por muchos, sigue siendo un llamado a la empatía y a la lucha contra la discriminación. La historia de Frank no es solo la de un galán, sino la de un ser humano que enfrentó un destino trágico en un momento en que el miedo y la ignorancia dominaban. Enrique Álvarez Félix. ¿Sabías que el hijo de la legendaria María Félix tenía una vida personal que pocos conocían? A pesar de ser un talentoso actor, su imagen pública era la de un hombre reservado, siempre a la sombra del gran legado de su madre. Enrique brillaba en el teatro, el cine y la televisión, pero detrás de esa sonrisa había un secreto que lo consumía. En un México conservador, donde ser diferente era un estigma, Enrique vivía su homosexualidad con temor y discreción. Nadie se lo esperaba, pero en los años 80, su vida dio un giro inesperado. Contrajo VIH, una enfermedad que en aquel entonces era sinónimo de vergüenza y rechazo. Mientras su carrera seguía en ascenso, su salud se deterioraba en silencio, lejos de las cámaras y los aplausos. La reacción de su círculo fue de sorpresa y confusión. La gente no podía creer que un artista tan querido estuviera lidiando con algo tan oscuro. La versión oficial de su muerte, cuando ocurrió en mayo de 1996, evitó mencionar el SIDA, dejando a muchos con la duda y el murmullo en la boca. Después de su partida, la figura de Enrique se transformó. Se convirtió en un símbolo de los muchos artistas que enfrentaron la enfermedad en soledad, ocultos tras el brillo del espectáculo. Su historia, marcada por el silencio y la lucha, nos recuerda que detrás de cada famoso hay una vida llena de matices. La imagen de Enrique Álvarez Félix pasó de ser la de un hijo de estrella a la de un hombre que enfrentó su batalla en la penumbra. Un recordatorio de las luchas invisibles que muchos enfrentan, incluso aquellos que parecen tenerlo todo. Su legado, aunque empañado por el sufrimiento, y sigue inspirando a quienes luchan por ser auténticos en un mundo que a menudo no acepta la diversidad.
Daniel Bisoño. Daniel Bisoño fue un ícono de la televisión mexicana, conocido por su humor mordaz y su estilo provocador en Ventaneando. Todos lo reconocían como el rey de la crítica, el que no temía expresar lo que pensaba. Pero detrás de esa imagen fuerte, había una historia que pocos conocían. A medida que su carrera brillaba, comenzaron a surgir rumores sobre su orientación sexual. La prensa no tardó en especular, y aunque él siempre lo negó con ironía, la verdad era que cargaba una lucha interna que lo consumía. Todo cambió cuando su salud comenzó a deteriorarse. La gente notó su pérdida de peso y su aspecto frágil, pero el verdadero giro llegó cuando empezaron a circular rumores de que había contraído VIH. En un entorno tan conservador, esto podría haber sido su sentencia de muerte en el mundo del espectáculo. La televisión, lo que antes lo idolatraba, lo dejó de lado y en lugar de ofrecer apoyo, optó por el silencio, dejando a Bisoño en una lucha solitaria. La reacción del público fue mixta. Algunos lo defendieron, mientras que otros se burlaron de su situación. La verdad es que a muchos les sorprendió, pues nunca imaginaron que el hombre que siempre estaba en la mira de todos pudiera estar lidiando con algo tan serio. A medida que su salud se deterioraba, la presión aumentaba y su vida se convirtió en un ciclo de angustia y aislamiento. El 17 de abril de 2025, su muerte fue un golpe devastador. Aunque la versión oficial no mencionó el SIDA, el impacto fue claro. Incluso las figuras más emblemáticas pueden ser arrastradas por el estigma de una enfermedad. Su legado, marcado por la controversia y el dolor, nos dejó una lección amarga sobre la vulnerabilidad detrás de la fama. La historia de Bisoño es un recordatorio de que la lucha por la aceptación y el amor propio es constante, y que, a pesar del éxito, la soledad puede ser abrumadora. Su vida y su trágico final nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo que a menudo juzga sin compasión. Juan Gabriel. ¿Quién no conoce a Juan Gabriel? Ese ícono de la música mexicana que llenó de emociones el corazón de millones. Siempre lo veíamos en el escenario, con su energía desbordante y letras que tocaban el alma. Pero detrás de esa imagen de estrella brillante, había un secreto oscuro que pocos conocían. En un México conservador, Juan Gabriel nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual, pero los rumores siempre estaban ahí, flotando en el aire. Con el tiempo, comenzaron a surgir noticias sobre su salud. Se hablaba de que estaba lidiando con problemas físicos, y la gente empezó a murmurar sobre la posibilidad de que estuviera enfrentando complicaciones relacionadas con el VIH/SIDA. La imagen del artista fuerte y carismático comenzó a desmoronarse ante los ojos del público, y a mí muchos se preguntaban qué había detrás de esa sonrisa. El giro llegó cuando, el 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel falleció. Oficialmente, su muerte fue atribuida a un infarto, pero el murmullo de quienes conocían su situación era unánime. Había sido el desenlace de una lucha silenciosa contra una enfermedad que él nunca se atrevió a mencionar. La reacción fue de shock. Nadie se lo esperaba. La noticia dejó un vacío en el corazón de sus fans y en la industria musical. Tras su muerte, la percepción sobre él cambió. Su legado musical sigue vivo, pero su historia se convirtió en un símbolo de las luchas invisibles que enfrentaron muchos artistas en su tiempo. Aunque su música sigue resonando, su vida nos recuerda que detrás de la fama, a veces hay batallas que nunca se ven. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y el silencio que rodea a quienes luchan en la oscuridad. La vida de Juan Gabriel, marcada por el amor y el sufrimiento, nos deja una lección. La importancia de la aceptación y la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo no está listo para aceptarlo. Agustín Isunza. ¿Quién no conoce a este icónico actor mexicano? Con más de 500 películas en su haber, su imagen entrañable y cómica lo convirtió en un favorito del público.
Sin embargo, detrás de esa sonrisa y esos personajes entrañables, se escondía un secreto que nadie se atrevía a mencionar. En una época donde ser homosexual era un tabú, Agustín vivió con miedo y silencio, temiendo que su vida personal pudiera arruinar su carrera. A medida que su salud comenzó a deteriorarse, empezaron a surgir rumores. Se decía que había contraído VIH, pero nadie en la industria se atrevía a abordar el tema. La gente lo seguía aplaudiendo, pero había un aire de incomodidad. ¿Por qué desapareció de los escenarios? La verdad es que su enfermedad lo mantenía alejado, pero el público no sabía la razón detrás de su ausencia. Y cuando Agustín falleció el 5 de diciembre de 1978, la noticia fue un shock. Oficialmente, su muerte se atribuyó a otras causas, pero en los pasillos del cine se murmuraba sobre el verdadero motivo. La industria, que lo había adorado, prefirió guardar silencio sobre un tema tan delicado, dejando su legado en la penumbra. Su vida y carrera son un recordatorio de lo que sucede cuando el estigma se cruza con el talento. Agustín Isunza, un gigante en la pantalla, se desvaneció en la vida real, y su lucha quedó oculta tras una imagen pública que nunca pudo mostrar su verdad. Su historia resuena en la memoria colectiva, un eco de las injusticias que enfrentaron muchos artistas en su tiempo, quienes, a pesar de su éxito, vivieron en la sombra del miedo y la discriminación. La falta de reconocimiento de su verdadera lucha nos invita a reflexionar sobre el impacto del SIDA en la comunidad artística y la necesidad de visibilidad para aquellos que sufrieron en silencio. La vida de Isunza es un testimonio de valentía y resiliencia, un recordatorio de que la lucha por la aceptación y la igualdad continúa. Su legado no solo se mide en sus actuaciones, sino también en la valentía de ser quien realmente era, en una sociedad que no estaba lista para aceptarlo. Su historia es un llamado a la empatía y a la comprensión, para que nunca más se repita el silencio que lo rodeó. Rock Hudson. ¿Quién podría imaginar que el galán más deseado de Hollywood, el símbolo de la masculinidad en los años 50 y 60, escondía un secreto tan profundo? Rock Hudson, o mejor dicho, Roy Harold Scherer Jr., construyó una imagen pública perfecta, una fachada que lo convirtió en el ícono de las grandes pantallas. Pero detrás de esa sonrisa encantadora y esos papeles románticos, se ocultaba una verdad desgarradora. Era homosexual y vivía atrapado en un matrimonio de conveniencia. Todo parecía ir bien hasta que en los años 80, su salud comenzó a deteriorarse. La noticia de que había contraído VIH fue un verdadero bombazo que sacudió su mundo. En 1985, Rock Hudson se atrevió a dar un paso que nadie se esperaba. Admitió públicamente que tenía SIDA. Imagina la reacción. La industria del cine, lo que había construido su carrera sobre la base de la imagen perfecta, se vio obligada a enfrentar la cruda realidad. Su confesión rompió el silencio y expuso la hipocresía que reinaba en Hollywood. La noticia no solo impactó a sus seguidores, sino que también cambió la percepción sobre el VIH y el SIDA en el mundo. Antes de su revelación, la enfermedad era vista como un estigma moral, un tema tabú que muchos evitaban. Pero tras su valiente declaración, el diálogo comenzó a cambiar. La lucha de Hudson no solo fue personal, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos que enfrentaban la misma batalla en la oscuridad. Rock Hudson murió el 2 de octubre de 1985, a los 59 años, pero su legado vivió. Su historia es un claro ejemplo de cómo, a pesar de la fama, la lucha por la aceptación y la verdad puede ser una batalla personal desgarradora. Su valentía inspiró a otros a salir del armario y a hablar sobre el VIH, desafiando el estigma que lo rodeaba. ¿Quién diría que el héroe de la pantalla también era un guerrero en su vida real? Su vida y su lucha continúan resonando, recordándonos que la autenticidad es un acto de valentía en un mundo que a menudo exige conformidad. Freddie Mercury. ¿Quién no conoce al icónico vocalista de Queen? Con su poderosa voz y su increíble carisma, deslumbró a millones. Sin embargo,
Detrás de esa imagen de estrella rockera, había un secreto que pocos conocían. En una época donde ser gay era motivo de burla y rechazo, Freddie eligió mantener su vida privada en la sombra. Todos lo veían como el rey del escenario, pero el verdadero desafío estaba en su vida personal. A mediados de los 80, comenzó a sentir los efectos de una enfermedad que cambiaría todo: el VIH. La noticia nunca se hizo pública y los rumores comenzaron a circular. ¿Qué le pasaba al gran Freddie? Su apariencia empezó a cambiar, pero él seguía trabajando, creando música y dejando pistas de su lucha en sus letras. El giro llegó el 23 de noviembre de 1991, cuando, de manera sorpresiva, Freddie confirmó su diagnóstico de SIDA. Un día después, falleció a los 45 años. La noticia sacudió al mundo. Nadie se lo esperaba. Su muerte no solo dejó un vacío en la música, sino que también expuso la cruda realidad de una epidemia que muchos ignoraban. La reacción fue masiva. Fans y colegas se unieron en tributo a este gigante del rock, mientras el mundo comenzaba a tomar conciencia de la lucha contra el SIDA. Desde entonces, su legado ha perdurado, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y valentía en medio de la adversidad. Freddie Mercury no solo fue un ícono musical, sino un guerrero que enfrentó su batalla en silencio, dejando una huella imborrable en la historia. Su vida y su muerte sirvieron como un llamado a la acción, un recordatorio de la importancia de la visibilidad y la aceptación en una sociedad que aún lucha contra la discriminación. La valentía de Mercury inspiró a muchos a hablar abiertamente sobre el VIH/SIDA, rompiendo el estigma que rodeaba a la enfermedad. Su legado sigue vivo, no solo en las notas de sus canciones, sino en la lucha continua por los derechos de la comunidad LGBTQ+. En cada acorde, en cada letra, se siente su espíritu indomable, recordándonos que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la lucha por un mundo más inclusivo. Anthony Perkins. Anthony Perkins, el célebre actor conocido por su papel como Norman Bates en Psycho, llevó una vida personal llena de secretos en Hollywood. Mientras deslumbraba en la pantalla, su verdadera identidad permanecía oculta, atrapada en un entorno donde ser diferente era un riesgo. La imagen pública de Perkins era la de un galán enigmático, pero tras esa fachada había un hombre que luchaba con su homosexualidad en un mundo que no aceptaba tales verdades. En los años 80, su vida dio un giro drástico cuando contrajo VIH. En esa época, tener esta enfermedad era un estigma, y la reacción de la industria fue de silencio absoluto. Nadie quería hablar de ello, y él mismo optó por no revelar su condición. Así, mientras su salud se deterioraba, continuó viviendo en la sombra, manteniendo su imagen intacta, pero a un alto costo. La verdad era que su vida estaba marcada por el miedo y la represión, y eso nadie lo sabía. Cuando falleció el 12 de septiembre de 1992, a los 60 años, la noticia de su muerte fue un golpe para muchos, pero la verdadera historia detrás de su partida quedó sepultada. Se informó que su muerte fue por complicaciones relacionadas con el SIDA, pero la industria del entretenimiento continuó ignorando su lucha, como si su vida y su verdad nunca hubieran existido. La revelación de su enfermedad y su muerte dejaron un eco en Hollywood, un recordatorio de las luchas invisibles que enfrentan aquellos que deben ocultar su verdad. La imagen de Perkins como un ícono del cine quedó marcada por el contraste entre su éxito y su dolor. Su legado es un testimonio de lo que significa vivir en una jaula dorada, donde la fama puede ser tanto un privilegio como una carga. Su historia resuena como un llamado a la aceptación y la autenticidad, recordándonos que detrás de cada sonrisa pública puede haber una lucha interna que merece ser reconocida y validada. Roberto Cobo. ¿Sabías que uno de los íconos del cine mexicano, Roberto Cobo, vivió una vida llena de secretos que pocos conocían? Desde su debut en Los Olvidados, de Luis Buñuel, Cobo se convirtió en un símbolo de autenticidad en la pantalla. Pero detrás de esa imagen pública,
había un oscuro secreto. Era homosexual en un México conservador y, por lo tanto, tuvo que esconder su verdadera identidad. Durante los años 80 y 90, comenzaron a surgir rumores sobre su salud. La gente empezaba a notar que algo no estaba bien. Su aspecto se deterioraba, pero la prensa, en lugar de ser honesta, optó por diagnósticos vagos. La industria del cine prefirió mantener el silencio, ignorando su lucha contra el SIDA. ¿Te imaginas el estrés de vivir así, con una enfermedad tan estigmatizada y sin poder hablar abiertamente de ello? Y la reacción del público fue mixta. Muchos admiraban su trabajo, pero pocos sabían de su batalla personal. Cuando finalmente falleció el 2 de agosto de 2002, a los 72 años, la versión oficial que se dio a conocer ocultó la verdad sobre su muerte. Fue un giro inesperado, ya que su legado artístico fue celebrado, pero su realidad personal quedó en la sombra. Después de su muerte, la historia de Roberto Cobo se convirtió en un recordatorio del estigma que enfrentaron muchos artistas como él. A pesar de su talento y su contribución al cine, su verdad fue silenciada. Su vida es un claro ejemplo de cómo el arte puede brillar, pero la lucha personal puede quedar en la oscuridad. La tragedia de Cobo no solo reside en su lucha contra la enfermedad, sino en el silencio que rodeó su vida y su muerte. Un silencio que también fue parte de su legado. Su historia invita a la reflexión sobre la necesidad de visibilizar las realidades que muchos prefieren ignorar, y a recordar que detrás de cada artista hay una vida llena de desafíos y verdades ocultas. Increíble, ¿verdad? Maricruz Olivier. Maricruz. Olivier fue una figura emblemática en la televisión mexicana, conocida por su elegancia y carácter fuerte. Todos la recordamos como la estrella que brilló en la telenovela Teresa en 1959, un papel que la catapultó al estrellato. Sin embargo, detrás de esa imagen glamorosa, había una realidad que pocos conocían. En los años 80, cuando su carrera aún prometía mucho, comenzó a desvanecerse del ojo público. La gente murmuraba sobre su ausencia, pero nadie se atrevía a preguntar por qué. La verdad es que Maricruz estaba luchando en silencio contra una enfermedad que, en ese entonces, era un verdadero tabú: el SIDA. En lugar de admitirlo, su deterioro físico fue atribuido a otras causas. La presión era abrumadora. La gente la veía perder peso, pero solo se hacían conjeturas. Algunos decían que estaba enferma, otros que había tenido problemas personales. Lo que nadie sabía era que enfrentaba el VIH prácticamente sola, en un entorno que prefería ignorar su realidad. Su muerte, el 10 de octubre de 1984 a los 49 años, llegó envuelta en silencio y ambigüedad. Fue un golpe para la industria, pero muchos no se atrevieron a hablar de las verdaderas razones detrás de su desaparición. La reacción fue de incredulidad y un profundo silencio. La imagen de la estrella que todos adoraban se había roto, y lo que quedó fue un vacío que pocos se atrevían a llenar con la verdad. Después de su muerte, la historia de Maricruz Olivier se convirtió en un símbolo de la lucha de muchos artistas que brillaron intensamente, pero fueron silenciados por el estigma. Su legado nos recuerda que detrás de la fama, a menudo hay verdades dolorosas que permanecen ocultas. Su nombre vive en la memoria de quienes saben que la vida no siempre es lo que parece, y que la lucha contra el estigma y la enfermedad continúa. La historia de Maricruz es un recordatorio de la necesidad de visibilidad y aceptación en un mundo que a menudo prefiere mirar hacia otro lado. La lucha y el legado de estos artistas nos recuerdan que el amor y la creatividad pueden florecer incluso en la adversidad. ¿Cuántas historias más permanecen en el silencio?